RCC Noticias, emisión central. Escándalo y patrimonio en riesgo. Con estuco y pintura dañaron la muralla de Cartagena en el fuerte de San Sebastián del Pastelillo. El daño cultural e histórico es muy grave. Somos el noticiero de las regiones. Sigue el desplazamiento de las riberas del río San Juan en Chocó. En la zona hay enfrentamientos entre grupos armados ilegales. 5 comunidades indígenas en riesgo. 2 integrantes del ELN extraditados a Estados Unidos para que respondan por delitos de narcotráfico. Capturaron a alias Machete del Clan del Golfo segundos antes de que diera el sí en el altar. El CTI de la Fiscalía hizo el operativo en plena iglesia. No para la polémica por el anuncio de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, de la brigada contra criminales venezolanos. Desde el presidente de la República hasta la CIDH le pidieron no estigmatizar. En Antioquia siguen creciendo las cifras de damnificados por la fuerte ola invernal que azota al departamento. En Dabeiba hay por lo menos más de 6.000 personas damnificadas. Las autoridades piden ayudas humanitarias. Continúa el libre tránsito de los migrantes haitianos que llegan a Cali, específicamente a la terminal de transportes. Hasta la Iglesia Católica ayuda en esta operación humanitaria. Los detalles en minutos desde la capital vallecaucana. La comunidad de Chocoa en Girón protestó para evitar que su vereda se convierta en el próximo Carrasco. Informe especial, dramático descenso de la donación de órganos en la pandemia. Tenemos las cifras y las historias dolorosas, como la del bombero Javier Romero. Salva vidas mientras espera un riñón que le salve la propia. Y en la sección Mundo, seguimiento a lo que ocurre en Afganistán. Con ayuda de expertos les vamos a explicar qué puede ocurrir en el gobierno del país. Y vean esto que ocurrió en Estados Unidos, alerta por supuestos explosivos cerca al Capitolio en Washington. Les cuento en qué para la historia más adelante. Y en deportes, Miguel Ángel López es tercero en la Vuelta a España. En la tabla general también aparece quinto Egan Bernal. Primož Roglič recuperó el liderato. Más detalles en la información deportiva, los espero. Y en Cultura vamos a estar hablando con el periodista y escritor, o escritor y periodista, que él nos cuente más adelante, Juan Miguel Álvarez, autor del libro Verde Tierra Calcinada. Iniciamos en las regiones porque en Cartagena hay una intensa polémica. El patrimonio histórico y cultural de la nación está en riesgo. Pues Patricia y televidentes, resulta que las murallas del fuerte de San Sebastián del Pastelillo amanecieron pintadas con estuco y vinilo. Por supuesto, hay alerta por posibles daños irreparables. Vamos a saludar inmediatamente a nuestro compañero Jayvan Pinzón. Jayvan, lamentable suceso, muy buenas noches. ¿Qué dicen los expertos? ¿Por qué esto causa tanto daño al patrimonio? Hola Mateo, muy buena noche para usted y para nuestros televidentes. Pues sencillamente porque son sitios históricos y simbólicos de la ciudad. El Ministerio de Cultura deben tener un tratamiento especial y solo bajo las órdenes o el direccionamiento del Ministerio de Cultura se pueden intervenir. Esta muralla ya había sido pintada en otras oportunidades, pero en este caso fueron sorprendidos y además divulgado a través de las redes sociales. Por su parte, el Instituto de Patrimonio y Cultura de la ciudad de Cartagena anunció una investigación rigurosa para saber qué tipo de pintura se le echó a la muralla y también anunció sanciones de ser necesario. Este fue el monumento y bien de interés cultural que fue pintado de manera arbitraria por la gerencia del Club de Pesca de Cartagena, que pone en riesgo el patrimonio de la ciudad. En ningún caso contaban con el concepto previo del Comité Técnico de Patrimonio, que es la autoridad cultural local. Esta muralla tiene declaratoria distrital y nacional, aunque se encuentra bajo la administración del club, el cual presuntamente mintió a la alcaldía con respecto al objetivo de la pintura y estuco sobre el histórico muro. Eso es un trabajo que hicieron anti-hongos, para eliminar hongos. No sé si es algo para tratar de disimular la cosa o no. Eso es lo que me han informado hasta el momento. Por su parte, el Ministerio de Cultura condenó el hecho y recordó que toda intervención en monumentos debe contar con su aprobación.
La intervención de un bien de interés cultural del ámbito nacional deberá contar con la autorización del Ministerio de Cultura. Quien pretenda realizar una obra en inmuebles ubicados en el área de influencia o que sean colindantes con un bien inmueble declarado de interés cultural, deberá comunicarlo previamente a la autoridad que hubiera efectuado la respectiva declaratoria. El Club de Pesca se negó a hablar al respecto e intentó retirar la pintura, pero como la obra fue suspendida, la inspección de policía aclaró que no se puede tocar el monumento hasta que se adelante una investigación y se impongan sanciones. Jayvan, pero no solamente es esta pintura que se le aplicó a la muralla, sino que en el momento de retirarla también pues ha ocurrido que genera ciertos daños dentro de la pared. Podemos ver un poco más, usted se puede acercar para mostrarle a todos nuestros televidentes realmente el estado actual de la muralla. Claro que sí, Patricia, acerquémonos a la muralla para mostrarle un poco lo que pretendieron hacer una vez fueron sorprendidos por las autoridades. Pues hay que recalcar que no solo fue pintura, sino también estuco. Y mire, en este espacio ellos trataron ya de retirar la pintura que se había aplicado. Sin embargo, las autoridades, la inspección de policía se acercó y les aclaró que no pueden retirar la pintura porque se podría aumentar el daño que se está causando al patrimonio y porque esto ahora es una escena de investigación para tratar de esclarecer de manera científica cuál es el daño que se pudo haber hecho a este patrimonio de la ciudad de Cartagena. Por eso decíamos que el alcalde habló con la gerencia o también con su gabinete y se estableció que muralla está a cargo del club, pero eso no les permite necesariamente alterar el patrimonio de la ciudad. Yo me despido con esta información desde la ciudad de Cartagena, en el Fuerte del Pastelillo. Jayvan Camilo Pinzón, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Jayvan, por su información. Y continúan los desplazamientos y confinamientos en la zona media y baja del río San Juan en Chocó. En la zona hay enfrentamientos entre grupos armados ilegales. 5 comunidades indígenas han salido de sus territorios. El siguiente es un informe de Karina Prado, compañera periodista de la Radio Nacional de Colombia. Buenas noches. Luego de la advertencia hecha por el defensor del pueblo Carlos Camargo sobre la extensión de la emergencia que se viene presentando desde el medio San Juan desde hace unos días, pues ya 5 comunidades del municipio del Litoral del San Juan son comunidades indígenas que empezaron a desplazarse hasta otros territorios por el temor del accionar de los grupos armados ilegales en la zona. Son más de 200 familias las que huyen desde sus hogares. Se desplazaron a otra comunidad más cercana que se llama Puerto Pisario. Esas comunidades que se desplazaron son las de Unión San Juan y Puerto Guadualito. Entonces, además de haber declarado confinamiento, actualmente se desplazaron hacia otra comunidad por la persistencia pues de la amenaza de ciertos grupos que han entrado en el territorio. Por otra parte, el Consejo Comunitario de Afrodescendientes Acadesán pues también confirmó que cerca de 700 familias se encuentran en situación de desplazamiento en el litoral del San Juan. Desde Quibdó, en el departamento del Chocó, Karina Prado Rivas, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Y 2 integrantes de las FARC fueron extraditados para que respondan en una corte de Estados Unidos por delitos de narcotráfico. También fue enviado a ese país un miembro del Clan del Golfo. En caravanas de la Interpol trasladaron de La Picota a Catam a Henry Trigo Celón, distribuidor de drogas del ELN, y Yamit Picón Rodríguez, cabecilla financiero de esta organización guerrillera, ambos requeridos por la Corte del Distrito Sur del estado de Texas para que respondan por narcotráfico. Estos casos se configuran en las primeras extradiciones de miembros del Ejército de Liberación Nacional ELN. También fue extraditado a territorio norteamericano el integrante del Clan del Golfo Alexander Montoya Úsuga y primo de alias Otoniel, el narcotraficante más buscado del país. No ha terminado de cumplir su pena en Colombia. Por eso, una vez pague la condena en los Estados Unidos, debe regresar al país para terminar su pena por delitos de homicidio en persona protegida, concierto para delinquir, desaparición forzada y hurto calificado. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rindió concepto favorable para la extradición de otro miembro del ELN. Y escuchen esta historia, un presunto integrante del Clan del Golfo, conocido como alias Machete, los agentes del CTI le impidieron su boda. Los investigadores realizaron el operativo cuando estaba a punto de dar el sí en el altar.
Antes de dar el sí en el altar y mientras esperaba a su futura esposa en una iglesia de Antioquia, fue capturado alias Machete. Vestido de traje, fue trasladado a la estación del municipio por el CTI de la Fiscalía y el Ejército Nacional. Era buscado desde el 2017. Fue necesario ubicarlo durante la ceremonia de matrimonio que se estaba llevando a cabo en el municipio de Uramita, departamento de Antioquia. Alias Machete sería el presunto coordinador logístico del Clan del Golfo e igualmente encargado de la seguridad de otros cabecillas como alias Cartagena. Interrumpida la ceremonia, familiares y hasta la propia mamá del presunto extorsionista trataron de impedir su captura. Agentes encubiertos lograron ser invitados a la boda y obtener información sobre los movimientos del novio. Mantenía su sitio de operaciones en el municipio de Peque, en Uramita y parte de Ituango, y nunca salía al casco urbano, pero en esta oportunidad salió exclusivamente para celebrar su matrimonio. Alias Machete le dio el sí a su futura esposa, pero el no aceptó al delito de concierto para delinquir agravado que le imputaron. Y ahora vamos a Bogotá, donde hay una intensa polémica tras el anuncio de la alcaldesa Claudia López de crear una brigada para enfrentar el crimen de extranjeros en la ciudad. Desde el gobierno hasta la CIDH criticaron dicha iniciativa. Tras la crisis de seguridad que atraviesa Bogotá, la alcaldesa Claudia López propuso crear un cuerpo interinstitucional con participación de la Policía y Migración Colombia para perseguir a los delincuentes extranjeros que cometen delitos en Bogotá. Tener un comando de Policía y Migración que nos ayude a combatir las estructuras criminales de población migrante que desafortunadamente está siendo un factor de inseguridad en nuestra ciudad. Hoy le envió un nuevo mensaje al gobierno nacional. Es un gran error. Por la mañana nos dijeron que sí, por la tarde nos dijeron que no. Ni hacen ni dejan hacer. Muy difícil así. Y es que la propuesta surgió después de un Consejo de Seguridad para analizar la ola de crímenes que ha vivido Bogotá durante las últimas semanas y en los que se ha identificado la participación de ciudadanos venezolanos. Por eso esta mañana reiteró sus argumentos. No van a ir a la oficina de la 100 con 15 en el norte de Bogotá, en Migración Colombia, a decir, hola, soy el criminal X, esta es mi banda Y, vengo a entregarme para que me lleven a la fiscalía. Aunque el director de Migración Colombia participó del Consejo de Seguridad, Juan Francisco Espinosa aseguró que la propuesta no hizo parte de los temas tratados. La creación de comandos o de mecanismos conjuntos de autoridades, incluyendo a Migración Colombia, Policía, es una competencia exclusiva del Gobierno Nacional. Si en ese sentido no hay ninguna creación de este tipo de mecanismos. Pero además de las críticas del gobierno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, también expresó su preocupación ante la iniciativa de la mandataria local. La CIDH reitera que mensajes y políticas públicas que califican a personas migrantes como delincuentes promueven estigmatización y animadversión de esta población, al culparlas de aumento de índices de violencia y criminalidad en los estados. A pesar de los diferentes llamados, la alcaldesa reiteró la propuesta y pidió seguir analizando la creación del grupo especial para enfrentar la criminalidad. El presidente Duque también se refirió a la iniciativa del distrito. Descartó la creación de brigadas específicas para enfrentar a los extranjeros. El presidente aseguró que las autoridades locales deben perseguir a todos los delincuentes sin importar su nacionalidad para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Extranjero, migrante que está en Colombia, que viole la ley colombiana, pues será expulsado de nuestro país. Y si tiene además estatus migratorio, pues será procesado también en las instancias judiciales. Pero a partir de ahí es que uno no puede decir que se crea un comando específico para enfrentar delincuencia de migrantes. Además, reiteró que el gobierno avanzará en una política fraterna con los migrantes. La labor de las autoridades es perseguir a todos los delincuentes, sean nacionales o extranjeros. Por eso no se puede hacer una segmentación. Y lo que nosotros seguiremos avanzando es en una política fraterna, pero también una política de cero tolerancia con cualquier conducta contraria a la ley por parte de un extranjero, de un migrante o de un refugiado en nuestro país. Más de 1 millón de migrantes venezolanos se han acogido al Estatuto de Protección Temporal para regularizar su presencia en el país. Cerca de 6.600 personas están incomunicadas en Dabeiba, Antioquia, como consecuencia de los deslizamientos en el sector de la 90. Las fuertes lluvias en los 2 últimos días han ocasionado pérdida de banca en algunas vías. Daniel Caña, los saludo, buenas noches. Bueno, cuéntenos más del panorama allí, ¿qué es lo que está pasando?
Mateo, ¿qué tal? Buenas noches para usted y para todos los televidentes. No solamente las cifras de damnificados son alarmantes, sino que también el Comité de Gestión del Riesgo advierte que la comunicación con estas víctimas es poca por la poca señal que hay en estas zonas veredales. Por eso, las autoridades municipales le piden al gobierno ayudas humanitarias prontamente para estas personas damnificadas. Nosotros en el siguiente informe les planteamos el panorama de lo que viven los habitantes de Dabeiba a hoy, que siguen lloviendo aquí en el departamento de Antioquia. En Dabeiba, los fuertes aguaceros han ocasionado deslizamientos de tierra que han dejado incomunicadas a 1.480 familias de las zonas veredales. Tenemos cerca de 6.600 personas aisladas del casco urbano por falta de vías de penetración. Los arrastres de laderas y el desprendimiento de rocas han ocasionado la pérdida de la banca en la vía que comunica la zona urbana del municipio con veredas como El Mango, Palo Negro, Palo Hueco, Agua Linda y Camparrucia, haciendo que cerca de 40 familias se tengan que autoalbergar en casas de amigos y familiares en la misma vereda porque se quedó sin paso. Varios puentes peatonales han sido afectados por la creciente de la quebrada Agua Linda y el río Urama. 130 personas han resultado damnificadas. El río Urama, en su crecida, se llevó el único puente que tenía acceso la comunidad de este sector, dejando 50 familias incomunicadas. La estructura física de la institución educativa San Rafael se encuentra bajo estudios de terrenos para evaluar posibles afectaciones por un socavón a orillas de la quebrada Camparrucia. Bien, y es que para mañana la Personería Municipal y la Defensoría del Pueblo hará una nueva visita a estas personas damnificadas para evaluar cuáles son entonces esas necesidades primordiales que les están haciendo falta. Nosotros, por supuesto, seguiremos prestándole atención a la situación que se desarrolle con la ola invernal que azota no solo a este municipio, sino a 9 más del departamento de Antioquia. Sigan ustedes con más información. Daniel Cañas, RTVC Noticias, conectados 24/7. Seguimos, Daniel, muchísimas gracias. Continuamos con este recorrido y también les contamos que hay alerta en el Huila. A pesar de estar en temporada seca, las lluvias no han cesado en el sur del departamento. Esta y otras noticias con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. La noticia en el Meta tiene que ver con el llamado que hizo la Asociación de Transportadores de Carga al Ministerio de Transporte para la construcción de nuevos viaductos en los puntos críticos de la vía al llano y así evitar nuevos bloqueos por los derrumbes. De acuerdo con la Veeduría Ciudadana Vial del Meta, hay más de 135 puntos en riesgo en este corredor vial. En el municipio de Tarazá, Antioquia, las autoridades decretaron la urgencia manifiesta tras la creciente súbita del río que lleva su mismo nombre. Esta emergencia dejó más de 6 barrios afectados y pérdidas en el comercio. También provocó durante varias horas el cierre de la vía Medellín-Costa Atlántica. Las autoridades locales indicaron que serían 3.000 las personas damnificadas por esta emergencia. Y las lluvias de las últimas horas han dejado afectaciones en las vías intermunicipales e interdepartamentales en el departamento de Caldas. Iniciamos contándoles que están cerradas las vías Aranzazu-Salamina y Aranzazu-Neira. Esto quiere decir que no hay comunicación con las ciudades ni de Manizales ni tampoco de Medellín. Y les contamos que la alcaldía de Fresno confirmó que hay un riesgo alto de pérdida de la banca en el sector de Delgaditas y le recomiendan a los conductores de carga pesada transitar con precaución en la zona. De las lluvias pasamos a los migrantes y vamos a Cali porque continúan llegando migrantes haitianos que van con destino al norte del país. A diario, cerca de 300 personas son transportadas por las empresas autorizadas. Carlos Gutiérrez, buenas noches. ¿Qué ha pasado en las últimas horas frente a este tema? Mateo y televidentes, muy buenas noches. De manera paulatina se ha venido normalizando la llegada de los migrantes haitianos acá a la capital del Valle del Cauca. Cuando llegan, sobre todo en horas de la noche y de la madrugada, de inmediato las autoridades locales y organismos de derechos humanos a nivel internacional hacen una ayuda humanitaria. Hace escasos 30 minutos, cerca de 260 haitianos salieron rumbo a Necoclí, Antioquia. Dicen las autoridades que se les está permitiendo el libre tránsito por todo el país. La hermana Marta María Solange es de Camerún. Lleva varios años en Colombia ofreciendo ayuda a los refugiados. Su nueva misión es acompañar a los migrantes haitianos que están de paso por Cali. Lleva 4 días asesorándolos en cambio de dinero, traducción del idioma y compra de tiquetes. Y también para poder orientarle, ¿no? Para que no le roben, porque le están robando mucho, o alzando los precios, o cambiándolo los dólares mal. Pertenece a la Comisión Noruega.
Ella y 2 religiosas más están dedicadas a acompañar el proceso de los migrantes haitianos. También recogiendo para poder ver cómo orientarle, ayudarle y mirar la problemática para ver cómo solucionar. Desde el pasado jueves, más de 2.100 extranjeros han viajado hacia Antioquia. A diario, 5 empresas están transportando de manera legal a 260 haitianos. Creemos, sin embargo, que hay que quitarnos ese trámite de encima y dejar que simplemente circulen libremente por todo el territorio nacional. El costo del pasaje desde Cali a Medellín es de 75.000 pesos por persona. Y también le hacemos seguimiento a la crisis del Carrasco. Habitantes de la vereda Chocoa, en zona rural de Girón, rechazaron la idea de construir el nuevo relleno sanitario en su región. Yo López, muy buenas noches. Hablemos ahora de este tema que preocupa, por supuesto, a Santander. Cuéntenos más. Hola Mateo, muy buenas noches. Pues con todo este lío que se ha armado por el cierre del relleno sanitario El Carrasco, una de las opciones que se ha venido manejando desde el año 2011 es trasladar las basuras hacia la vereda Chocoa del municipio de Girón, razón por la cual se generó esta molestia significativa en los habitantes de esta vereda. Pero mientras eso ocurría allí en el parque principal de Girón, aquí en el relleno sanitario El Carrasco, sus puertas se abrieron nuevamente para recibir las basuras de Bucaramanga, Girón y Piedecuesta luego de declararse la calamidad pública. Pero ¿qué conclusiones quedaron luego de la protesta en el municipio de Girón? En el siguiente informe les contamos. Con pancartas y arengas, la comunidad de la vereda Chocoa llegó hasta la alcaldía de Girón protestando por la posibilidad de construir un relleno sanitario en ese lugar. A dañarle el agua a los campesinos, agricultores, que por sí acá hay un trabajo productivo bastante fuerte porque se exporta limón Tahití. Las autoridades locales aseguraron a la comunidad que por el momento las basuras no serán llevadas a su vereda. Tenemos unas medidas cautelares donde hoy no se puede disponer en Chocoa. Lo único que hay es una licencia sin que se haya procedido a la construcción y por lo tanto en la vereda Chocoa, al predio La Bonanza, no se puede hacer disposición de residuos sólidos. Los manifestantes insistieron en que harán todo lo posible para evitar tener un nuevo relleno sanitario en Girón. El basurero lo rechazamos rotundamente en Chocoa y si es necesario nuestra vida para que eso no suceda, con ese basurero en Chocoa estamos dispuestos a darla. Ante la declaratoria de la calamidad pública, El Carrasco abrió sus puertas para recibir las basuras de Bucaramanga, Piedecuesta y Girón. Vamos ahora a revisar las cifras de la pandemia. En el país se reportan 3.193 casos nuevos y es Bogotá el de mayor reporte, exactamente con 820. Hay incremento en los fallecidos. Ayer fueron 93 y hoy, infortunadamente, 120 personas perdieron la vida por el virus. El total de casos activos en Colombia es de 35.246. Y estas también son las cifras de la vacunación. En Colombia han sido aplicadas 32.463.196 dosis contra el COVID-19. 13.958.104 personas ya cuentan en nuestro país con el esquema completo de inmunización y las dosis día son de 270.322. Colombia avanza en la vacunación. Hoy llegaron al país 163.209 dosis de AstraZeneca. Después de un mes de que se abriera el grupo de 30 a 39 años, el gobierno hace un llamado a estas personas para que se vacunen, pues solo el 25% lo ha hecho. Aquí es donde tenemos que enfocar las estrategias para decirles, los necesitamos a ustedes, necesitamos que este grupo de 30 a 39 años aporte a la sociedad, aporte a la inmunidad colectiva. Es el grupo más quedado en la vacunación. El 100% del talento humano en salud de Cali ya cuenta con la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. De estos, el 73% ya tienen esquema completo de vacunación. Este es un gran avance porque en consideración a la gran importancia que tiene este recurso humano en las diferentes entidades, en la prestación de los servicios a la comunidad, el estar vacunados pues nos garantiza la seguridad de su vida y la continuidad en la prestación de estos servicios. En Colombia el 36,55% de las personas cuentan con una dosis y el 27,55% de la población tiene su esquema de vacunación completo.
Informe especial en RTVC Noticias. ¿Por qué es importante y vital donar órganos y tejidos? En los próximos minutos veremos. La voz de médicos expertos. Atención a esta voz de alerta por los bajos niveles de trasplantes que hay en este momento en el país en medio de la pandemia. También tendremos los testimonios. Son miles de personas las que esperan un órgano. Un bombero de Bogotá, por ejemplo, pide un riñón para dejar de hacerse diálisis y una mujer que volvió a ver gracias a las córneas que le donaron. Y por último, las cifras. Veremos cuáles órganos tienen mayor demanda y cuántas vidas salva un solo donante. Comenzamos. De 1.960 alertas de donaciones que llegan a los hospitales, solo 200 se hacen efectivas. Vean la historia de Javier Romero, un bombero que lo único que pide es que alguien le done un riñón para ganarle un poco de tiempo a la muerte, compartir tiempo con sus hijas y seguir como socorrista salvando vidas. Me mata ser bombero. Es lo mejor que me ha pasado, aparte de ser papá y esposo. Esto es lo que me saca a mí el estrés. Esto es lo que me mantiene moviéndome. Esto para mí, aparte de mi familia, es todo. El hecho de ser bombero me ha ayudado mucho para que el tema no me carcoma. Él es Javier Romero, un hombre de 40 años que ha dedicado 15 años de su vida al servicio de la comunidad en la estación de bomberos de Chapinero. Pero sus días se acortan. Una falla renal crónica tiene en vilo su vida. Después de apagar incendios y hacer rescates, le toca correr para conectarse a una máquina y dializarse para desintoxicar su cuerpo. Las sirenas de la muerte podrían llegar anticipadamente. Yo mido mis tiempos, pero no cuento con el tráfico de Bogotá. He llegado a momentos en que se me ha pasado de pronto 2, 3 horas. O sea, me toca jugar con los tiempos y con el procedimiento como tal, porque no puedo dejar de dializarme. Si me dejo de dializar me intoxico. Su familia ha sido el principal motor para luchar contra la enfermedad. El apoyo mío pues es subirle siempre el ánimo para arriba. O sea, le digo, no amor, esos son como obstáculos que pone la vida, pero para demostrar que usted puede y demostrarle a la gente que puede. Uno con un riñón puede convivir, puede vivir sin ningún problema, puede tener hijos, puede correr, puede jugar fútbol, puede comer, pero realmente lo que van a hacer al donar un riñón es darle la posibilidad de tener más facilidades de vida a las personas que la necesitamos. Yo necesito ese riñón para mejorar mi estilo de vida, para seguir adelante con mis hijas, para tener más vida. Necesito acompañarlas a ellas más tiempo, a mi esposa. Cuando ella era más pequeña, yo me la pasaba en la piscina con ella. Y ya después llegó ella y yo con ella nunca he podido meterme en la piscina. Yo la verdad le digo a la gente, apoyen la donación porque puede ayudar a otras personas que lo necesitan y pueden darle más vida y más apoyo a una familia que quede aquí. Y se van a dar cuenta que donar no tiene ningún problema. La asepsia se convierte en una herramienta fundamental para los pacientes que se encuentran en diálisis peritoneal, precisamente para evitar complicaciones infecciosas. Pero así es la vida de muchos que esperan por un riñón, conectados por tiempos prolongados a una máquina que desgasta sus días. Continuamos con nuestro especial informativo y vamos a ver algunas cifras inmediatamente. Según la Asociación Colombiana de Transplantes, los órganos con mayor demanda son el riñón, el hígado y el corazón. Un solo donante, escuchen esto, un solo donante puede salvar hasta 8 vidas con sus órganos y con los tejidos de esa misma persona se puede mejorar la calidad de vida de 75 personas. Hay que decir que en Colombia la ley 1805 de 2016 ratifica que todos somos donantes, pero si la familia no lo permite, no es posible aprovechar esos órganos y esos tejidos. En Colombia, más del 20% de los pacientes en lista de espera fallecen esperando un trasplante, de acuerdo con la Fundación Cardioinfantil, que en este momento es líder en dichos procedimientos. Pues hablamos con médicos y coinciden en que es necesario generar conciencia acerca de la importancia de donar órganos.
En Colombia en este momento alrededor de 3.000 personas están haciendo fila para esperar un trasplante de órgano. Esa cifra equivale a 18,7 buses articulados de Transmilenios llenos. Pero en medio de la crisis sanitaria, la realidad cada día es más dura para estas personas. El último reporte del año 2020 indica que los trasplantes han disminuido en un 47%. La cultura de donación en Colombia es baja respecto a Europa y Latinoamérica. En el último reporte del Instituto Nacional de Salud hubo 1.960 alertas, de las cuales tan solo 200 fueron efectivos donantes. Claramente hay una disminución casi de un 50% en la realización de trasplantes, porque los donantes efectivos han disminuido por la pandemia. Durante la pandemia, pues obviamente ha habido también una gran brecha en la escasez de la donación y obviamente el grado de conciencia de donación de la población pues todavía siguen siendo muy débiles en un país como el nuestro, a pesar de que hay una legislación ya muy sólida al respecto desde hace muchos años. Cuando ya acaba el periodo de vida de una persona, hay órganos que realmente están vitales y funcionales. Nosotros nos iríamos y esos órganos pues prácticamente después no tendrían una función viable y me parece mejor donarlas y ayudar a una persona. Colombia figura como uno de los países que menos dona órganos a nivel mundial. A pesar de que muchos ciudadanos deseen donar, aún persiste un problema cultural. Nosotros los colombianos somos donantes todos. La ley 1805 del 2016 digamos que nos hace presuntos donantes a todos, pero si la familia se niega, nosotros no podemos hacer la donación. Todavía nos falta un poco de conciencia dentro de la población general que le permita a los grupos trasplantadores acceder a un número mayor de órganos. Sí es muy importante hacer el registro de donante. A la página es www.ins.gov.co y allí, dando clic en donación, puedes hacer tu carnet de donante y digamos que eso ya queda registrado. El año anterior el país solo logró el 26,3% de los trasplantes y en lo corrido del año 2021 el panorama no es alentador, por lo que la lista de pacientes en espera de un órgano aumenta mientras que los trasplantes disminuyen. Desde el inicio de la jornada en Señal de la Mañana con nuestros compañeros de Radio Nacional hay una gran conversación en redes con el numeral Donar órganos es y usted todavía puede participar, así que lo invitamos a unirse a esta conversación. Pero veamos más historias. La generosidad de 2 personas salvaron la visión de una joven. Esta es una historia de Carlos Brandt de la Radio Nacional de Colombia. Buenos días, mi nombre es Estefanía Ariza, tengo 26 años. Estefanía es una mujer joven, trabajadora, elocuente, es madre. También es alguien que hoy puede ver gracias a una decisión que tomaron 2 desconocidos. Pues yo desde muy pequeñita tuve queratocono. Se trata de una afección ocular que va generando una ceguera blanca, un velo detrás del cual se escondía el mundo de Estefanía. Su ojo izquierdo sufrió los mayores daños al principio. Hace 3 años le implantaron esa córnea y hace menos de 1 intervinieron el ojo derecho. Al siguiente día que me operaron y me quitaron como la coquita que le ponen a uno ahí, ya uno ve como la claridad, la luz y eso es muy gratificante. Imagínese poder darle semejante alegría a alguna de esas 1.300 personas que están en lista de espera para recibir un implante de córnea. El doctor Bernardo Camacho es quien tiene la bella responsabilidad en Bogotá de recibir las donaciones de tejidos. Lamentablemente, estamos lejos del número de donantes voluntarios que se necesitan. España es probablemente el modelo en el mundo de donación, tiene 38 donantes por millón. En este momento estamos en el caso de la regional número 1 de Bogotá, 8 donantes por millón y llegamos a tener 17. Igual sigue siendo muy bajo. Camacho es el director del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud. Fue quien propuso hace 11 años el Banco de Tejidos de Bogotá. Alguien que quiera dar de sí después de su muerte podría ayudar a más de 50 personas. Hasta 55 elementos anatómicos se pueden obtener, por supuesto incluyendo órganos, los pulmones, los riñones, el corazón. Y desde el punto de vista de los tejidos, una cantidad muy importante de tejidos. Como las córneas, por ejemplo. En el instituto procesan además piel, membrana amniótica, incluso huesos, cartílagos y ligamentos. Este es un llamado a que usted se convierta en donante. Se puede entrar a la página del Instituto Nacional de Salud, que es la coordinadora de la Red Nacional de Donación y Trasplantes en nuestro país. Allí se puede inscribir, puede bajar su carnet. Un carnet para trascender a la muerte. Estefanía no conocerá a quienes donaron sus córneas. Por eso envía este mensaje en la distancia. Que muchas gracias y asimismo por cuidar sus ojos cuando estuvieron en vida.
Sin esas córneas yo no sería nadie en este momento de mi Y para vida. estas dos personas todo se resume en poder ser útil, hasta después de fallecer. Pero ese es el sentido de dar, la generosidad, el altruismo, la solidaridad. Es bondad, es algo, el que tenga algo para darle a alguien, así sea lo que sea, es muy valiente, es muy chévere. Esta finalmente es una historia sobre un verbo monosílabo que debería convertirse en un imperativo para todos, el verbo dar. Recuerden, numeral donar órganos es. Los invitamos a participar. Daniela, usted tiene más noticias, pero yo antes le pregunto, ¿usted se animaría a donar sus órganos? Mateo, sí, yo donaría mis órganos y les recuerdo que tienen que firmar el certificado de donación para que esa decisión sea válida. Y ahora sí, iniciamos nuestra mirada internacional con las 3 imágenes del día. Entre 5.000 y 7.000 personas han logrado salir de Afganistán desde que el grupo talibán se tomó el poder el pasado domingo. Hoy hemos preparado informes de actualización y análisis. Y luego seguimos con el huracán Grace, que tocó tierra esta madrugada en la península de Yucatán, en México, dejando algunos daños materiales, como lo estamos viendo en las imágenes. Y vamos a revisar también la situación en Haití, donde ya se han registrado más de 2.000 fallecidos y al menos 12.000 heridos por el terremoto del pasado fin de semana. Así iniciamos. Miles de personas siguen intentando huir tras la toma del poder por parte del grupo talibán en Afganistán. Los cancilleres del G7 pidieron hoy a los insurgentes que garanticen el libre paso a los extranjeros. 4 días después de la conquista del grupo talibán en Kabul, cientos de diplomáticos extranjeros y afganos siguen tomando vuelos de evacuación enviados por países de la OTAN para salir del país. Aunque en los últimos días han salido entre 5.000 y 7.000 personas a diferentes destinos, la preocupación por los bloqueos ejercidos por los talibanes va en aumento. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, admitió en una entrevista televisiva con ABC News que ha habido dificultades en las evacuaciones y que el caos era inevitable. Además, dijo que era posible que todas las tropas no se retiren de Afganistán el 31 de agosto como estaba previsto. Por otra parte, el canciller ruso Sergei Lavrov pidió un diálogo que involucre a todos los grupos políticos, étnicos y religiosos con el fin de formar un gobierno representativo en Afganistán, y confirmó que en el aislado valle de Panjshir, una de las provincias que el grupo talibán no tiene todavía bajo su control, se está formando una resistencia liderada entre otros por Ahmad Massoud, hijo de un emblemático líder antitalibán. Entre tanto, Afganistán conmemoró hoy el Día de la Independencia y cientos de ciudadanos ondearon las banderas del país, con sus 3 bandas verticales de color negro, rojo y verde, adoptada en 2013 y que contrasta con la bandera blanca que identifica a los talibanes, una muestra más de resistencia ante los insurgentes en medio de la crisis. Esta madrugada el huracán Grace tocó tierra en la costa del Caribe mexicano, dejando fuertes vientos y lluvias. Con vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora, Grace, que se degradó a tormenta tropical, dejó daños materiales y obligó también al desalojo de cientos de turistas y pobladores en Cancún y otros lugares del estado de Quintana Roo. Según los pronósticos, podría volver a tocar tierra posiblemente como huracán en la costa noreste de México. Y 5 días después del terremoto en Haití, la cifra de muertos ya supera los 2.000 y la de heridos los 12.000, según el último reporte oficial. Las autoridades calculan que unas 650.000 necesitan urgente ayuda humanitaria, pero se enfrentan al desafío de entregarla de manera segura, algo complejo por las bandas criminales que operan en el territorio. Médicos Sin Fronteras y la Cruz Roja Internacional anunciaron que enviarán material sanitario y ayuda para las miles de víctimas. Y más adelante revisaremos las novedades de la pandemia en el mundo y también noticias judiciales en Perú que están relacionadas con la familia Fujimori. Por ahora, Vanessa, con los deportes. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos desde la ciudad de Medellín. Pues esta no es una buena noticia para la selección Colombia, porque el delantero Duván Zapata se lesionó y no va a estar presente en los partidos de eliminatorias ante Bolivia, Paraguay y Chile.
Después de una Copa América floja, Duván Zapata llegó contento al trabajo con el Atalanta, pero en el entrenamiento de hoy la noticia cayó como una bomba. La Gazzetta dello Sport informó que el delantero colombiano quedó afuera, no solo del estreno en la Serie A contra el Torino, sino que automáticamente no podrá ser tenido en cuenta para la Selección Colombia de cara a la triple fecha eliminatoria de septiembre. La lesión lo incapacitará mínimo 3 semanas y su regreso se prevé para la semana del 12 del mismo mes, en el que el Atalanta comenzará su participación en la Champions League. Ante la noticia, y aunque no es titular de su equipo, la posibilidad para Falcao García de volver a la Selección Colombia se reabre, así como la oportunidad para Rafael Santos Borré, que compite con su nuevo equipo, el Eintracht Frankfurt, en Alemania. Luis Muriel también puede ocupar la posición como titular, pero seguramente el puesto será para Miguel Borja, que se adaptó rápidamente al Gremio de Brasil y como titular ya anotó 2 tantos en el torneo nacional. La convocatoria de la Selección Colombia se conocerá el próximo martes para encontrarse en Santa Cruz de la Sierra el día 27 de agosto. Y la sexta etapa de la Vuelta a España le devolvió el liderato a Primož Roglič. Miguel Ángel López sigue siendo tercero en la clasificación general y Egan Bernal entró al top 5. Mañana la fracción será de media montaña. Fueron 158 kilómetros que se movieron a alta velocidad y que tuvieron en el último ascenso a la Cullera las emociones definitivas. Magnus Cort Nielsen del Education Nippo logró sostener su ataque y con la presión de Roglič en los últimos metros se quedó con la victoria de etapa tras 3 horas, 30 minutos y 53 segundos. El mejor de los colombianos en la meta fue Egan Bernal, que llegó a 8 segundos. López llegó 1 segundo más tarde. En la general, Roglič es líder, seguido por el tridente de Movistar, en el que López es podio. Ha sido una etapa bastante corta, pero exigente y con tensión y un poco peligrosa por el paso por Valencia, por los pueblitos que se acercaban hacia la subida. Egan se metió entre los 5 primeros de la clasificación. Podríamos decir que la salvamos, ¿no? Fue súper estresante desde de inicio a fin. Mañana, etapa entre Gandia y Balcón de Alicante. 152 kilómetros con la presencia de la montaña. Los saludo con esta cosa tan rara porque resulta que al invitado que tenemos hoy le encanta. Juan Miguel Álvarez, periodista, cronista, bienvenido a RTVC Noticias. Hola, ¿cómo te va, Laura? Hace años que no hablamos. Qué bueno por la invitación. Cuéntale a la gente, Juan Miguel, ¿qué es esto? ¿Y cómo se llama? ¿Y por qué te gusta? Hay una banda británica llamada Porcupine Tree, de un super músico contemporáneo llamado Steven Wilson, y la canción titula Anesthetized, que sería algo así como anestesiado. Ajá. Algo así, y es una composición digamos de un rock muy contemporáneo llamado algo así como Dark Progressive Rock. Muy chévere, mentiras, no tan chévere, pero bueno, muy chévere. Juan, vamos a hablar de Verde Tierra Calcinada. Es un libro que narra un poco la experiencia de la gente con el conflicto colombiano, que son 7 crónicas espectaculares. Tú haces periodismo de viajes, te metiste a todas estas regiones, hablaste con la gente. Hay una historia que a mí me parece muy conmovedora, que es una en la que tú dejas ver que el conflicto no tiene nada que ver con la gente, porque la gente de ese pueblo sigue siendo amiga de los dueños o de la gente que era de las casas de pique, que también los asesinaban. Cuéntanos un poco de eso, ¿cómo fue esa experiencia de encontrarse con que el conflicto no está en la gente sigue siendo gente? Pues es bien paradójico porque pues por eso existe una cosa que se llama el síndrome de Estocolmo, ¿no? Y es que durante gran parte del conflicto armado en Colombia hubo muchas poblaciones que estuvieron prácticamente cautivas, ocupadas por grupos armados ilegales, y
pues esta gente en principio tenía cierta resistencia, mucho miedo, pero con el paso del tiempo y mientras que los actores armados que estaban allí como que no ejercían una violencia, digamos, como vengativa, una violencia autojustificatoria contra esa comunidad, pues esa comunidad terminaba como acogiéndolos de cierta manera, como acostumbrándose a esa presencia. Esto ha ocurrido, digamos, a lo largo del país con guerrillas militares y en un montón de periodos de la violencia en Colombia. El caso que tú estás describiendo es el de un caserío altísimo de la municipio de Palmira llamado El Arenillo, Valle del Cauca. Y esta comunidad, digamos, uno de sus líderes me dijo, es que nosotros aquí sufrimos del síndrome de Estocolmo, y es esencial con ellos. A pesar de que en principio los paramilitares los sometieron y mataron a varios de la comunidad, luego de un tiempo la misma comunidad termina como acostumbrándose y, digamos, haciendo vida con ellos. Buenísimo. Juan, y una última pregunta para cerrar, porque aquí el tiempo es corto. Y es, habiendo tantas formas de hacer periodismo, ¿por qué uno escoge ese que lo hace estar lejos de la casa, vivir de viaje, metido entre el río, en la selva? ¿Por qué? Bueno, es una convicción personal, es una decisión de vida, es esencialmente una persona que se concibe como reportero, pues estar estacionado o estar estático en su casa, muy cómodo, pues no es como no es como la posición, digamos, más convincente de qué vida quiero vivir. Y entonces, pues yo elegí desde el comienzo que quería moverme por todo el territorio nacional y por otros países y poder reportear lo que en esas otras regiones distintas a la mía ocurre, para poder como comprender diferentes dimensiones de la vida y de la cultura y del mundo. Y eso es lo que he venido haciendo, es una convicción personal de que pues la vida está mucho más allá de la puerta de mi casa. Bueno, Juan, muchísimas gracias, bienvenido siempre a RTVC Noticias, y a los que quieran saber más de Juan Miguel Álvarez los invito a leer Verde Tierra Calcinada o a seguirlo en el portal Baudó AP, en el que es Luma, escritor, ideólogo y fundador. Gracias por tu invitado, muy chévere, muy bacano, gracias. Continuamos con más información aquí en RTVC Noticias y hay novedades, queridos televidentes, con los consejos de la juventud. Les contamos que el gobierno y la fiscalía presentaron hoy una aplicación para el proceso de inscripción y revisión de las propuestas de los candidatos. La Casa de Nariño fue el escenario para dar un paso de cara a la jornada que se llevará a cabo el próximo 28 de noviembre. La Registraduría Nacional del Estado Civil presentó la aplicación Infocandidatos, en la que los jóvenes podrán conocer las propuestas y las hojas de vida de los candidatos a los consejos municipales y locales de juventud. El registrador nacional Alexander Vega hizo una solicitud al presidente Iván Duque con el fin de facilitarle el proceso a los jóvenes. Necesitamos que usted nos ayude con los operadores para que la descarga de los jóvenes, la generación de contenidos, los asuma el gobierno subsidiando los datos. Durante el conversatorio, el presidente Iván Duque se refirió a la participación y a la importancia de la democracia. La democracia la amenaza hoy el odio, porque el odio y el algoritmo son un matrimonio explosivo. Lo que terminamos es convirtiendo la democracia en una especie de confrontación de barras bravas, donde somos absolutamente intolerantes, donde somos enemigos por el color de la camiseta del partido al que pertenezcamos, y eso sencillamente destruye, erosiona, acaba el sentido de democracia. El jefe del Estado invitó a los jóvenes a seguir inscribiéndose y a participar en esta jornada histórica para ellos. Hoy se conoció una encuesta de la empresa Ecoanalítica con resultados sobre intención de voto de candidatos presidenciales y aprobación del presidente de la República. La encuesta revela que la intención de voto para candidatos presidenciales la encabeza el senador Gustavo Petro de la Colombia Humana con el 21,6%. Le sigue el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, de la Coalición de la Esperanza con el 12,7%. Federico Gutiérrez se ubica en la tercera posición con el 8,9%. Luego está Juan Manuel Galán del Nuevo Liberalismo con el 6%. El exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char, con el 4,2%. Óscar Iván Zuluaga del Centro Democrático con el 3,8%. El exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, con el 3,3%. El exvicepresidente de la República, Humberto de la Calle, con el 1,6%. La senadora María Fernanda Cabal con el 1,4%. Luego está el exgobernador de Nariño, Camilo Romero, con el 1,2%.
Jorge Enrique Robledo de Dignidad con el 1,2%. El voto en blanco tendría el 10,8% y el 11,8% anunció que por ninguno. De otro lado, también los encuestados calificaron la imagen del presidente Iván Duque. 40,1% le dieron favorabilidad, mientras que el 52,4% tienen una imagen desfavorable. En lo que respecta al Plan Nacional de Vacunación, el 70,2% de los encuestados dijeron que confían en el programa y el 66,4% de los encuestados se mostraron de acuerdo con el que se exija el carnet de vacunación para acceder a establecimientos públicos. Ustedes recuerden que nos ven en Colombia y en el mundo por Señal Colombia y también por nuestro streaming en rtvcnoticias.com. Los leemos con el numeral Me Conecto con RTVC y los invitamos a que sigan participando en las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, @RTVCNoticias. Y al volver en oportunidades, atención creadores, hay incentivos para proyectos en literatura infantil. Ya les explicamos. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. Estás viendo RTVC Noticias, emisión central. Los diálogos sobran cuando la realidad de la guerra es la que habla. Pase lo que pase, no te pierdas hoy Oscuro Animal. 365 películas que debes ver antes de dormir. En cine nos vemos, 10 de la noche. Estás viendo RTVC Noticias, emisión central. Alerta en Washington por una amenaza de bomba que obligó a la evacuación de varios edificios de la sede del Congreso de Estados Unidos. Un hombre identificado como Ray Roseberry transmitía en directo por Facebook desde su camioneta sus amenazas y pedía hablar con el presidente Joe Biden para no detonar los explosivos que, según él, tenía en su poder. Finalmente, el hombre se entregó a la policía. Y seguimos hablando de la crisis en Afganistán porque ahora que los talibán imponen su orden son varias las preguntas que quedan. Por ejemplo, ¿cómo gobernarán? ¿Qué restricciones le impondrán a las mujeres? ¿Cómo va a funcionar el país? Atención a este informe de análisis que preparamos en la sección Mundo. Afganistán es un interrogante latente. Como si se tratase de un agudo caso de bipolaridad, la personalidad del país de Asia Central pasa de un accidentado intento democrático a un establecimiento islámico ultraortodoxo. El mundo, testigo de este brusco cambio, se pregunta en la práctica esto qué implica. El apego irrestricto a la Sharia o ley islámica de los talibán, que permea las dimensiones no solo de la vida privada sino de todo lo público, como reflejo, hace intuir que se organizarán bajo el norte que trace un líder supremo talibán, rodeado de un consejo gubernamental, lo opuesto a una república. Ahora bien, desde que se autoproclamaron el nuevo statu quo afgano y bajo su bandera blanca se rotulen Emirato Islámico, controlen fronteras y que su presencia sea moneda corriente en cada rincón del país, gobernar va mucho más allá. El ejercicio de la fuerza ya lo tienen. Paradójicamente lo potenciaron con armamento estadounidense del que se adueñaron, arrebatándolo de manos de soldados afganos, pero carecen del andamiaje y músculo para la garantía y prestación de servicios públicos como electricidad, agua o para estructurar una economía y una banca central. Ser reconocidos es un ingrediente difuso en la ecuación. El escepticismo acompaña la llegada talibán al poder. Aunque entre líneas moderen su tono ultraconservador, falta y mucho para verlos gobernar y con fluidez un país tan estratégico pero tan convulso como lo es Afganistán.
En RTVC Noticias seguimos atentos a lo que pasa en Afganistán y de Oriente vamos a América Latina porque el capítulo Fujimori está lejos de cerrarse en Perú. El gobierno de Pedro Castillo, que lleva 3 semanas de mandato, pedirá a Chile que le autorice juzgar al exmandatario Alberto Fujimori por suministrar presuntamente armamentos a la antes guerrilla de las FARC en Colombia. Perú se había comprometido a estudiar la posibilidad de juzgarlo por otros casos pendientes ante la justicia cuando Chile lo extraditó en 2007. Y hablamos ahora de educación, porque 27 universidades privadas y 6 públicas vincularán a la educación superior a 3.720 jóvenes en Bogotá. Hasta el momento se han postulado, escuchen esto, 88.000. Se espera que a finalizar de este año se adicionen 8.000 cupos más. A través del programa Jóvenes a la U, la Secretaría de Educación de Bogotá vinculará a los estudiantes de la ciudad en diferentes carreras de manera gratuita. Para este objetivo, el distrito ya recibió miles de aspirantes. Lo que hicimos fue entonces recoger unas postulaciones que fueron 88.000 las postulaciones que recibimos, y de esas 88.000 postulaciones iniciales que recibimos, seleccionamos o habilitamos a los primeros 3.720 estudiantes para recibir apoyo de acceso, es decir, que le financie el distrito la matrícula y el sostenimiento, y 1.600 adicionales que van a recibir una línea de sostenimiento. La educación es un foco muy importante para el futuro de nuestra nación, más que todo que esto recalca todo el potencial que tiene la nación y los jóvenes específicamente. Sabemos que si nosotros combatimos el analfabetismo, vamos a tener personas educadas que van a elegir mejor a nuestros representantes, vamos a sacar este país adelante, así que por supuesto estoy muy de acuerdo con que estos recursos se sigan trabajando y se siga apoyando la educación. La alianza estratégica se dio entre la Secretaría de Educación y 33 universidades. Eso nos permite a nosotros poner a disposición de las personas que se postularon a través de la convocatoria una serie de cursos y de cupos que se ofrecen, y lo que hacemos es empatar esos cupos que están disponibles con los perfiles que identificamos. La meta del distrito es aprobar 8.000 cupos adicionales para que más jóvenes se vinculen a la educación superior. Y llegamos a la sección Oportunidades. El programa Reading Colombia 2021 tiene convocatorias abiertas para escritores. Son 10 incentivos a obras de no ficción y ficción y 10 incentivos para literatura infantil. La sección Oportunidades es presentada por UniHorizonte. Las inscripciones en la UniHorizonte ya están abiertas para todos los programas académicos. Todo lo que quieras conocer para adelantarte al futuro lo tienes en la U de los emprendedores. En Oportunidades hablamos de la convocatoria Reading Colombia 2021 y para participar se debe ir a la página www.camlibro.com.co/reading-colombia. Allí encontrará toda la información de esta convocatoria. Al momento de inscribirse hay que tener en cuenta que las obras deben ser publicadas en español y su autor debe ser colombiano. Las ediciones debieron ser publicadas desde enero de 2015 a julio de 2021. Cada solicitante no podrá proponer más de 2 títulos y no aplica para textos educativos o guías turísticas. Esta convocatoria estará abierta hasta el 1 de diciembre de 2021. Recuerde que si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. La sección Oportunidades fue presentada por UniHorizonte. Las inscripciones en la UniHorizonte ya están abiertas para todos los programas académicos. Todo lo que quieras conocer para adelantarte al futuro lo tienes en la U de los emprendedores. Y en Bogotá ya están entrenando los 37 elegidos dentro del programa de talentos de proyección de judo. Este proceso fue con 350 niños de todo el país y ya la selección está definida. Pronto llegarán las competencias y también las medallas. A mano limpia entrenan los judocas elegidos como parte del proyecto avanzado de desarrollo. En primer lugar, muy satisfecho con
con que el Ministerio del Deporte haya tomado esta iniciativa tan necesaria para el deporte colombiano. La misión con este proceso es pensar a largo plazo. Nos va a permitir formar una reserva deportiva sólida y sostenible en el tiempo. Él es Franklin Rodríguez, el único clasificado del departamento del Cesar. Llegó a este deporte por 2 razones puntuales. Porque me gusta la disciplina que tiene y el comportamiento. Es hijo de una ama de casa y un albañil que lo apoyan de manera incondicional. Frank sabe que los esfuerzos de sus papás merecen una recompensa. Dándoles una medalla de oro para que sepa que yo estoy compitiendo por mi futuro y por el de ellos. Esos 37 deportistas tienen sueños particulares, tienen deseos personales y trabajan en este proceso para desarrollarlos. Y les cuento que el último juglar vallenato, Adolfo Pacheco, recibirá un homenaje mientras está vivo, que es cuando hay que hacer los homenajes, por sus más de 60 años de trayectoria en la música, en el vallenato. Este evento estará próximo a realizarse en Mompox, Bolívar, y ahí se encuentra nuestro compañero Sebastián Amaya. Sebastián, buenas noches. Qué calor, ¿no? Laura, televidentes, muy buenas noches. Los saludos de Mompox, Plaza de la Concepción. Aquí el gobierno mañana le realizará este gran homenaje en vida, como debe ser, al maestro Adolfo Pacheco, uno de los más grandes juglares de la música vallenata. Para quienes no saben quién es, vean este informe. RTVC Noticias, emisión central. A continuación, ¿de qué se habla?